¿Esto que sostengo es un néctar divino? ¿Es un superalimento? ¿Es un regalo de los dioses? ¿O es un veneno que nos está matando lentamente? ¿Lácteos o no lácteos? Esa es la cuestión. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en 3 áreas clave: la salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Como viene siendo habitual, tenemos varias versiones, como mínimo 2 versiones. Por un lado te voy a hablar de la versión oficial y de la versión paleo. La versión oficial es muy sencilla, te dice: bebe varios vasos de leche al día, con independencia de tu edad, porque de lo contrario, tus huesos se van a consumir, vas a desarrollar osteoporosis y todo tipo de problemas de salud. Y si padeces esa rara condición llamada intolerancia a la lactosa, bebe leche sin lactosa. La versión paleo, en cambio, dice: ¿esto qué es? Si pudiésemos comprimir la historia de la humanidad en un año, solamente llevaríamos a algunos humanos consumiendo este tipo de productos 24 horas. No estamos adaptados para esto. Esto es un veneno. Es más, ningún animal produce lactasa, la enzima para digerir la lactosa, después de haber sido destetado. Entonces, ¿quién tiene razón? Ni unos ni otros. Porque al final, el que los lácteos sean saludables o no, va a depender de 2 factores. 1, tu genética, y 2, el tipo de lácteo. Para que me entiendas, déjame que te hable un poco de nosotros, los mamíferos. Todos los mamíferos, cuando somos lactantes, es decir, cuando estamos en edad de mamar, producimos en nuestro intestino delgado una enzima llamada lactasa. Esta enzima nos permite digerir la leche, descomponiendo su hidrato de carbono principal, que es la lactosa, en galactosa y en glucosa. Pues bien, de la misma forma que todos los mamíferos tenemos esto en común, también tenemos en común que cuando nos destetan empezamos a perder esta capacidad, dejamos de producir la lactasa. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que si eres un intolerante a la lactasa, como los adultos mamíferos, y consumes leche, la lactosa llega sin digerir a tu intestino grueso. Y allí las bacterias montan un auténtico estropicio, porque intentan aprovechar el azúcar y generan una fermentación realmente problemática, que te va a producir pues gases, hinchazón, diarrea, todo tipo de problemas. Y a los paleolíticos radicales les encanta repetir esto, les encanta decirte eso que ya te he dicho antes y que te he repetido en muchos otros vídeos, de que si pudiésemos comprimir la historia de la humanidad en un año, solamente llevaríamos consumiendo estos alimentos 24 horas. Pero también te he dicho en otros vídeos, por ejemplo cuando hablamos del gluten, que han sido 24 horas muy intensas, porque durante esas 24 horas se ha producido una presión selectiva excepcional que ha provocado un proceso de evolución acelerada, concretamente un proceso en el que han coevolucionado nuestra cultura y nuestra biología simultáneamente, influenciándose la una a la otra. Y es que hace 7500 años aproximadamente, en un lugar de Europa de cuyo nombre no quiero acordarme, se produjo una mutación exitosa en el cromosoma 2. Y recalco exitosa porque mutaciones se producen constantemente, pero esta arraigó. Bueno, esta mutación se produjo en un segmento del ADN próximo al gen de la lactasa, y fue una mutación muy pequeña, una simple base cambiada que realmente no codifica información genética, pero que actúa como interruptor de otros genes. Es decir, lo que hace es permitir que las personas que tienen esta mutación, aproximadamente 1/3 de la población mundial, siga activando el gen de la lactasa después de destetarse, es decir, siguen produciendo esta enzima y siguen siendo capaces de digerir la leche perfectamente. A esta mutación se la conoce como persistencia de la lactasa, precisamente porque en el tercio aproximado de la población mundial que la posee, permite seguir produciendo esta enzima y permite seguir digiriendo la leche. Y lo curioso es que aunque se ha estudiado principalmente una mutación en europeos, lo cierto es que existen como mínimo 4 mutaciones más que se han dado en lugares diferentes y en momentos diferentes de nuestra historia. Es decir, hay poblaciones distintas, con mutaciones distintas, todas las cuales permiten esta persistencia de la lactasa y digerir la leche en la edad adulta. ¿Y qué es lo que tienen estas poblaciones en común? Pues una cosa, todas ellas son ganaderas
y son lecheras. Como por ejemplo los Masái en África, una tribu que en principio tendría muy poco que ver con los europeos, pero que comparten con nosotros ese amor a las vacas. Prácticamente todo en su economía y en su cultura gira en torno a la vaca. Esto al final lo que parece corroborar es que efectivamente se produjo una enorme presión selectiva en este tipo de sociedades para favorecer la mutación de la persistencia de la lactasa. En otras palabras, quienes poseían esta mutación poseían enormes ventajas en las sociedades ganaderas. ¿Ventajas como qué? Un inciso. Mi objetivo no solo es ayudarte a perseguir tu potencial biológico, es ayudarte a desarrollar las herramientas para perseguir tu potencial humano. También en el amor, también en tu profesión. Sigue disfrutando del vídeo. Pues por ejemplo, en Europa se habla mucho del déficit de vitamina D. Hace poco en un vídeo sobre el sol te hablé de esto y casa perfectamente. Quienes tenían más capacidad para digerir la lactosa podían obtener las cantidades de calcio requeridas sin problemas. Y esto solo es una ventaja. Piensa en el desierto, por ejemplo. Muchas de las poblaciones en las que se ha detectado una mayor prevalencia del gen de persistencia de la lactasa son poblaciones que se han movido mucho por el desierto. Tradicionalmente han pastoreado con camellos, con cabras, con ovejas, con vacas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues piénsalo, si estás en el desierto y te quedas sin agua, o las fuentes de agua que encuentras están potencialmente contaminadas, resulta que tu vaca, que tu camella, que tu oveja, que tu cabra es un depósito con patas de un fluido relativamente seguro que además viene cargado de electrolitos que necesitas, que estás perdiendo constantemente. Y en general, simplemente con que pienses en hambrunas, las hambrunas han sido típicas desde el Neolítico. Constantemente nuestros antepasados han padecido hambrunas, pues en una sociedad ganadera y lechera, la diferencia durante una hambruna, cuando se produce una mala cosecha, podía ser perfectamente de beber leche y tener una diarrea cuando ya estás desnutrido, lo cual puede equivaler a la muerte, o estar estupendamente y obtener todos los nutrientes que en principio la mala cosecha no te permitía obtener. Entonces, ¿quién se equivoca? Pues se equivocan ambos. Se equivoca la versión oficial y se equivocan los super paleo estrictos que dicen que la leche ninguna persona debería mirarla ni en pintura bajo ningún concepto. Vamos a ver. Por un lado ellos dicen, no, los mamíferos, ningún mamífero adulto produce lactasa. Alto ahí, adivina qué. Hay un mamífero adulto, concretamente un tercio de los mamíferos adultos de la especie Homo sapiens, que sí la producen debido a todo lo que te he contado. Y para estas personas, que son prácticamente máquinas de digerir leche, que han evolucionado junto a la leche, que están súper adaptadas a la leche, pues probablemente para ellas la abstención causa más perjuicios que beneficios. Y por lo tanto, es muy posible que los paleorradicales se equivoquen. Porque estas personas, ya te digo, es que no tienen nada que ver con un chino del sur o con un tailandés que no pueden ver la leche ni en pintura, porque es que no la han visto ni en pintura en su vida, o con muchos de vosotros que me estáis escuchando ahora mismo. Muchos de vosotros sois latinoamericanos de ascendencia indígena. Y de nuevo, si vuestra ascendencia no es europea, pues probablemente no estáis adaptados para la leche. Es altamente probable. Y esa es la razón por la cual no solamente la versión paleorradical se equivoca, sino también la versión oficial. Mira, para empezar, la versión oficial ya habla de condición. O sea, trata la intolerancia a la lactosa como una condición patológica, cuando resulta que la inmensa mayoría de la población adulta es intolerante a la lactosa. O sea, ya estamos partiendo de un punto de vista etnocentrista, casi racista. Lo dijimos con el sol. Con el sol se dan recomendaciones que están mucho más pensadas para una persona súper blanca de piel, para el típico caucasiano, que para un africano, por ejemplo. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Existe una especie de tabú, ¿no?, de hablar sobre razas, de no, es que si hablamos de razas es políticamente... No, a ver, lo racista es no hablar de diferentes razas cuando estamos tratando de temas tan importantes como la salud, como los hábitos alimenticios, como otro tipo de hábitos, como por ejemplo el sol. El ignorar las diferencias es racista. El ofrecer unas recomendaciones de salud que benefician solo a un tipo de etnias y no a otras
Eso es racista. Pero vamos a ser prácticos. Tú, que me estás viendo, que no sé quién eres, puede ser un rubito pecoso, puede ser un indígena oscurito, no lo sé, me da igual. ¿Quién eres? Eso es lo primero que tienes que averiguar para ser práctico. ¿Qué tipo de animal eres? ¿Qué tipo de Homo sapiens eres? ¿Para qué estás adaptado? Y hay varias cosas que puedes hacer. La más eficaz de todas probablemente sea secuenciar tu genoma. A día de hoy ya, pues no sé, hay compañías como 23andMe que te lo hacen creo que por correo por alrededor de 100 euros, poco más, y está bajando constantemente de precio. Y aquí rápidamente puedes ver si tienes la mutación de la persistencia de la lactasa o no la tienes. Punto. Esa es la forma más efectiva. Hay otros sistemas también más caseros. Por ejemplo, puedes, con el típico sistema que usan los diabéticos tipo 1 para medir sus niveles de glucosa en sangre varias veces al día, utilizarlo y medir tus niveles de glucosa justo antes de beberte 1 litro de leche entera. Y a los 40 minutos de habértelo bebido, te vuelves a tomar otra muestra. Si resulta que tus niveles de glucosa han subido, no sé, más de un 50%, pues significa claramente que estás digiriendo la lactosa, que la estás convirtiendo en galactosa, en glucosa, y que eres por lo tanto una máquina de digerir leche. Si por el contrario los niveles no varían o varían muy poco, te está diciendo claramente que no estás adaptado a la lactosa, que la leche no es para ti. Pero Mario, es que a mí no me sienta mal. Bueno, que no te siente mal no significa que estés adaptado para la leche. Piensa que la tolerancia a la lactosa se puede inducir artificialmente, pero tolerar no es digerir, porque puede que aunque tú no estés adaptado a la leche, tengas una microbiota, una flora intestinal que haga que no te siente mal del todo. Quizás hayas comido muchos probióticos, no sé. En resumen, ¿qué haces? Bueno, lo primero es, como te he dicho, comprobar si eres una de esas personas con persistencia de la lactasa. En caso afirmativo, lo que vas a hacer es aumentar los posibles beneficios de la leche y disminuir sus daños. Es decir, vas a consumir leche ecológica, de pasto, y vas a intentar también obtener lácteos que han sido fermentados a partir de leche cruda, no pasteurizada. Eso te va a dar los máximos beneficios. Para el 75% de la población que no tiene esta persistencia de la lactasa, o bien te abstienes, completamente, o si experimenta solo con fermentados. Repito, fermentar, fermentar y ultra fermentar. Cosas como el kéfir, el yogur, la leche agria, el queso. Todo esto va a cambiar las propiedades de los lácteos. Ya lo dijimos con el gluten. Las levaduras que hay en la masa madre van a producir unas enzimas que de alguna forma predigieren el gluten por ti. Pues con los fermentados ocurre exactamente lo mismo. Van a hacer el trabajo por ti. Como apunta Mark Thomas, que es uno de los mayores expertos del mundo en la evolución de la persistencia de la lactasa, lo que hacen estos fermentos lácticos es convertir la lactosa en grasas que son asimilables por tu cuerpo. ¿Hasta qué punto lo hacen? Pues no lo sé, hay opiniones divergentes. Lo que sí que te puedo decir es que si eres intolerante a la lactosa, es infinitamente mejor comer fermentados que beber leche directamente, y cuanto más fermentados, mejor. Otro debate, otra controversia gira en torno a cuántos de estos probióticos sobreviven tu tracto digestivo, cuántos quedan en tus jugos gástricos y cuántos llegan hasta tu colon. Bueno, pues de nuevo esto es algo muy polémico, hay opiniones y estudios muy dispares. Lo que sí que te puedo decir es que los que no sobreviven son los que no te comes. Eso seguro que no llegan a tu intestino grueso. Sí que efectivamente estoy a favor de los probióticos. Ya te haré en otros vídeos de la microbiota intestinal y de cómo los prebióticos y los probióticos, y no solo de los lácteos, pueden jugar un papel fundamental en tu salud. Así que por favor, abre la mente, mira los vídeos de salud extrema, lee los artículos y no pienses que esto es algo binario de sí, no, bueno, malo. Ni siquiera es algo que podamos reducir a
¿Tolero la lactosa? ¿No tolero la lactosa? Pon que, por ejemplo, no eres una máquina de digerir leche, tu organismo no está adaptado, pero que de alguna forma consigues que la lactosa no te siente mal. Pues bueno, hay otros factores que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, el ratio de calcio y de magnesio. De nuevo, no es lo mismo ser una persona con ascendencia de holandeses que ser una persona cuyos antepasados son todos indígenas. Porque el que tiene los antepasados indígenas es una máquina de eliminar magnesio, porque en su entorno todo estaba rodeado de magnesio. Así que de nuevo, ese ratio de la leche, que tiene un ratio de calcio muy superior al de magnesio, probablemente no sea tan perjudicial en el caso de un centroeuropeo que en el caso de un indígena. Moraleja, recuerda que Salud Extrema no tenemos una única dieta, que tenemos una dieta que se adapta a ti y que tienes que entender un poquito. Así que sigue en este canal, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Un fuerte abrazo y hasta pronto, ganador.